La vida está llena de recuerdos. Y esos recuerdos pueden ser el reflejo de la huella que dejamos, de las memorias que construimos con quienes caminamos por la vida. ¿Cuál es la huella que quieres dejar? ¿Cuál es el legado que has empezado a forjar? La fe de la siguiente generación. La fe de la siguiente generación. Es la serie en la que estamos y hace 8 días hablamos de un gran problema y contamos un relato que aparece en el Antiguo Testamento como una generación no fue capaz de pasarle esa fe a la siguiente generación y cómo la siguiente sufrió las consecuencias de abandonar al Señor. Hoy quiero que hablemos de un gran privilegio, pensando en esto de la fe de la siguiente generación y la necesidad de pasar nuestra fe, porque pensando en lo que Jesús dice, separados de mí, recuerden, nada podemos hacer. Es decir, no hay vida sin Jesús. Y queremos que de generación en generación, como la Biblia lo dice muchas veces, en muchos salmos, en muchas partes, como la fe debe pasar de generación en generación y que cada uno de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, porque algunos jóvenes pueden pensar, le están hablando a los más adultos, no, que cada uno de nosotros pueda cumplir ese rol, siendo el eslabón para que la siguiente generación pueda seguir conociendo a Jesús. Como les decía la semana pasada, hay muchos que se han puesto a estudiar esto de las generaciones y dan un dato importante. Y uno se pone a estudiar la Biblia a ver acerca de este dato, pero ellos dicen, miren, la primera generación tiene que pasar la fe a la segunda, a la tercera, y ellos dicen es la cuarta generación la que causa muchas veces impactos tremendos en la sociedad. Y se basan en varios datos históricos y cuando van a la palabra de Dios se basan en Abraham, Isaac, Jacob, José, cómo fue de impacto en el mundo de aquel entonces. Por tanto, no quiero si alguien es de segunda o tercera, y cuando hablo de tercera generación me refiero a que si sus papás han sido seguidores de Jesús, en mi caso mis padres no, yo sería como de primera generación, mis hijos ahora caminan con Jesús, son de segunda generación, y así. Usted me dirá, pero ¿y yo que soy de segunda, de primera, no tengo esperanza? Claro que sí, nuestra responsabilidad es que la fe siga, de lo contrario, otros tendrán que estar alcanzando para Jesús a la siguiente generación. Y de pronto algunos que no tienen hijos ni piensan tener, mire, es la influencia que tenemos en nuestro entorno, sobrinos, amigos, etcétera, pero la necesidad de que nuestra fe pueda pasar a la siguiente generación, no con un ánimo proselitista para nada, porque no estamos hablando de hacer proselitismo religioso, estamos hablando de traspasar, de dejar lo más preciado, el legado más importante que le podemos dejar a la siguiente generación. Muchos papás dicen la mejor herencia es el estudio. ¿Sí han escuchado eso? ¿O sí le han dicho eso? Eso no se lo quita nadie, ¿cierto? Miren, el mejor legado que podemos dejar es la fe en Jesús, lo que significa seguir a Jesús y caminar con Él en la vida. Por eso hoy quiero que pensemos en ese gran privilegio que tenemos. Y miren, en el Antiguo Testamento encontramos algo muy interesante de cómo ellos también lo hacían. Así como hay relatos tristes como el que vimos hace 8 días, hay otros relatos que nos muestran cómo ellos lo hacían. ¿Y saben cómo lo hacían? Buscaban maneras físicas, por decirlo así, de que ellos recordaran, ¿sí? Fiestas a través de, uno decía, ¿y por qué esa fiesta? Esa fiesta recordaba algo que Dios había hecho. Y así surge la fiesta de la Pascua, entre muchas otras fiestas. Miren, hay un momento especial en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cuando ellos de manera milagrosa cruzan el río Jordán. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien ha leído el cruce del río Jordán? ¿Quién lo ha leído? Adelante la mano para hacer cuánto. Bueno, los que no lo han leído, lean el libro de Josué. Josué es un libro en el Antiguo Testamento, ¿sí? Después del Pentateuco, los 5 primeros libros, viene Josué. Y Josué habla que él, a cargo del pueblo, sucesor de Moisés, lleva al pueblo, está dirigiendo al pueblo y van a cruzar, así como Moisés cruzó el Mar Rojo, ahora Josué va a cruzar el río, el Jericó.
Y dice que el río se abre y ellos pasan, ¿sí? Pasan. Y imagínense ese milagro, cruzar el río Jordán, algo milagroso. Y para que el pueblo lo recuerde, él le dice al pueblo, de cada tribu, 12 tribus, cada uno recoja una piedra y luego hagan un montículo. Y cuando vean ese montículo, y quiero que vean el pasaje, quiero que lo vean aquí en pantalla, mire, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Miren, cuando la siguiente generación pregunte, ¿por qué estas piedras están aquí? Ustedes les responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, ¿cómo? Miren, algo para recordar. Por eso, qué bueno las fotografías familiares. Y en el video introductorio de esta serie usted ve fotos. Uno cuando ve fotos puede recordar al abuelo, al tío, y que esas memorias nos lleven a pensar en lo que Dios ha hecho. Y podamos nosotros dejar esa fe, pasar el gran privilegio que tenemos de pasar la fe a la siguiente generación. Y nos gusta en la Confra pensar en estos temas a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso nos gusta enseñar expositivamente. ¿Qué significa eso? Mostrar qué dice la Biblia, exponer. Mire, hay un salmo que vamos a mirar en esta mañana, el Salmo 71. Lo va a ver aquí en pantalla. No todo el salmo porque no tendríamos tiempo, pero es un salmo precioso que muchos lo conocen como el Salmo del adulto mayor. Otros le dicen el Salmo del anciano. No se sabe exactamente quién lo escribió. Algunos creen que David, pero a ciencia cierta no se sabe. Pero es un salmo escrito por una persona entrada en años que comienza a pensar en la vida y que está viviendo un momento difícil, un momento de crisis, un momento de dificultad. Y en medio de ese momento él escribe este salmo. Y vamos a sacar algunas enseñanzas aquí que nos hablan acerca de esto de pasar la fe a la siguiente generación. Y ojo, por favor, no estamos hablándole solo a los más adultos, a todos. Porque esto es responsabilidad de todos. Que siga pasando el tiempo. Gracias a Dios, esta iglesia tiene 40 años. Como les dije, en abril vamos a celebrarlo junto con La Colina Campestre, la primera iglesia hija que cumple 25 años. Con la segunda iglesia hija que cumple 20 años, celebrar que a lo largo de esas décadas hemos podido ver cómo de generación en generación. Por ejemplo, a mí me alegra pensar que en el equipo pastoral hay gente que eran jóvenes cuando era este servidor pastor de jóvenes y que sus hijos están ahora en la iglesia. Me llama la atención cosas que también debemos ir pensando. Por ejemplo, Andrea Villarraga es la persona que está al frente de Aventura Confra y Petit, de nuestros niños. Estamos pensando remodelar la zona de Petit, mejorarla. Y le digo, tenemos que mejorar. Y me dice, sí, porque esa casita tan bonita de Fisher Price que está ahí, me dice, yo jugaba ahí cuando era niña. Tenemos que pensar en seguir renovando. Mire, la iglesia debe cambiar. Sí, quien no cambia es Jesús y su palabra. Pero hay cosas que cambian y debemos cambiar. Por eso ahora tenemos una pantalla, tenemos diferentes formas. Pero miren, la esencia no cambia. Por eso cuando hablamos de pasar la fe a la siguiente generación, no es de pasar nuestras costumbres. Lo que nos gusta es pasarle la esencia, que seguir a Jesús y caminar con Él es lo mejor de la vida. Y en ese Salmo 71 hay algunas enseñanzas que quiero resaltar, que nos habla de este gran privilegio que tenemos, el mejor legado que podemos dejar. Por eso quiero que vayamos al texto y lo primero que quiero mencionarles es lo siguiente. Mire, ¿cómo podemos pasar esta fe? Siendo agradecidos y siendo ejemplo de confianza en el Señor. Ojo con esto, siendo agradecidos y siendo ejemplo de confianza. Lo contrario sería ingratitud y desconfianza. ¿Qué es lo que muchas veces suele suceder? Quejarnos. Y vea por qué se lo digo, porque en el Salmo 71, vea el texto, ese hombre dice lo siguiente: pero yo siempre tendré, ¿qué cosa? Esperanza. Un hombre que ha vivido muchos años, después de varias décadas de vida, dice, yo siempre tendré esperanza, confiaré en el Señor. Es lo que está diciendo. Y más, ¿qué cosa? Te alabaré. La alabanza surge como una expresión de gratitud. Gracias, Señor, bendito seas. Miren, un hombre que está viviendo un momento difícil. Yo le animo a que lea todo el Salmo 71 cuando llegue a casa. Él habla de sus enemigos, que la gente se burla, la gente dice, ya Dios lo ha abandonado. Y él dice, siempre tendré esperanza
y más te alabaré. Por eso qué rico cantar como hemos cantado, tú eres mi ancla firme, y aunque ande por la tormenta, tendré mis ojos en ti. Miren, ¿cómo pasar la fe a la siguiente generación? Viviendo una vida de gratitud, y quiero que me pongan el texto otra vez, mire, de gratitud y de confianza. Y dice, todo el día proclamará mi boca tu justicia. Eso es gratitud, alabanza. Y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Y yo le animo a que usted compare traducciones de la Biblia, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas. Otras van a hablar aquí de no lo alcanzo a enumerar. Y la idea en el original es esta, en el hebreo, porque esto fue escrito en hebreo. No alcanzo a contarlas, son tantas cosas las que tú has hecho. Lo que quiero que pensemos aquí, si nosotros vamos a pasar la fe a la siguiente generación, qué rico que la siguiente generación recuerde. Los seguidores de Jesús que yo conocí eran personas que vivían agradecidas, con gratitud, y que a pesar de cualquier circunstancia seguían confiando en el Señor. No lo contrario, gente quejumbrosa, gente que se queja por todo. Mire, por naturaleza los seres humanos somos quejetas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Unos más que otros. Siempre nos quejamos. Nos quejamos del clima todo el tiempo. Ay, qué frío, qué lluvia. Y si sale el sol, qué sol tan picante, hola, no sé, pero me cambiaron Bogotá. No se queja de todo. Es como la actitud del ser humano, ¿cierto? El soltero se queja de su soltería, qué triste la vida tan sola. Y cuando se casa, qué duro la vida de casado, ¿sí? Y si enviuda, no, qué tristeza solo otra vez, ¿sí? Y se quiere volver a casar y dice, no vuelvo a cometer el mismo error. No, mentiras. Pero por naturaleza nos quejamos y nunca estamos conformes con nada, ni con nuestro físico. Sí, el liso quiere ser crespo, el crespo quiere ser liso, el gordo quiere ser flaco, el flaco quiere ser gordo. O sea, lo que quiero decir es que esa actitud natural de quejarnos, lejos de ser agradecido. Hasta con la comida de pronto, se acabó el mercado y arroz con huevo frito. Solo arroz con huevo frito en esta casa, que no hay más. Oiga, el que no tiene nada que comer vivirá agradecido por comer algo así. Lo que quiero que pensemos es, qué bueno que la siguiente generación recuerde que los seguidores de Jesús somos gente agradecida y que en medio del dolor y del sufrimiento, que es parte de la vida, nuestra confianza siempre esté puesta en Él. Recuerdo la historia de una familia que el papá fallece y queda la mamá con sus niños pequeños. Una historia triste. Y recuerdo que cuando estaban ellos viviendo momentos difíciles, el hijo mayor le dijo a los demás hermanos, le dijo, vengan y oremos por mamá. El hijo, imagínate, los hijos. Y algo bonito que dijo el muchacho fue, porque cuando papá tenía problemas, él oraba. ¿No le parece bonito eso? Que el muchacho diga, cuando mi papá tenía problemas, yo lo veía orar. Y él decía, mamá tiene problemas, oremos por ella y oremos por los problemas que estamos viviendo como familia. ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿Cuál es el legado que nosotros estamos dejando a la siguiente generación? Y los jóvenes, ¿qué es lo que están modelando a los que vienen detrás de ustedes? Por eso quiero que pensemos en esta mañana, pensando en este salmo. Este salmo escrito por una persona que ya vivió muchos años y está diciendo, yo siempre te alabaré. Siempre quiero ser agradecido. Ser agradecido que estamos aquí, que podemos cantar al Señor y podemos leer su palabra. Y que en medio de cualquier circunstancia confiemos en el Señor. Miren, nos han vendido la idea en algunos libros y en algunos mensajes, en algunas partes, donde si uno sigue a Jesús, la vida será una maravilla, ¿sí? Es más, otros dicen inclusive para tratar de alcanzar a los jóvenes, mire, la vida es divertida, la vida cristiana es divertida. Mire, la vida cristiana es una vida que también tiene dolor y sufrimiento. Lo que pasa es que con Jesús es diferente. Por eso es que la gente a veces se burla, no le han dicho cosas como, si usted es cristiano, ¿por qué le pasa eso? Mira, ¿dónde está su Dios si usted quedó sin empleo? ¿Dónde está su Dios si se le murió un ser querido? ¿Y usted cree que porque ser cristiano no se me va a morir un ser querido? La vida cristiana no es una vida triunfalista, es una vida que tiene de todo, alegrías, tristezas, porque la vida es así. Pero qué bueno leer un salmo donde un hombre, después de haber vivido mucho, dice, siempre te alabaré, porque en Él voy a seguir confiando. Ese es el legado que tenemos que dejarle a la siguiente generación. Una vida que siempre confía a pesar de. Pero este salmo tiene más detalle. Y quiero que recuerde esto, por favor. Gratitud,
confianza, lejos de ingratitud y desconfianza. Pero hay algo más, quiero que piense, y este salmo nos muestra, miren, ¿qué debemos hacer? ¿Qué legado? Poder vivir recordando y contando lo que Dios ha hecho. Vea lo que dice aquí el Salmo 71. En el versículo 16 y 17, estamos mirando del 14 al 18, dice, soberano Señor, ¿y qué dice aquí? Relataré tus obras poderosas y haré ¿qué? Dígale usted, ¿haré qué? Memoria de tu justicia solamente. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Mire qué bonito. Y hoy anuncio a todos tus prodigios. Me enseñaste desde mi juventud. David va a decir en el Salmo 37, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Miren, Señor, relataré, haré memoria. Lo que quiero que pensemos aquí es, si vamos a pasar la fe a la siguiente generación, ojalá nosotros hagamos memoria de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Usted tiene cosas que contar, aspectos que contar que Dios ha hecho con usted? Y aún aspectos difíciles, tristes en la vida, a través de los cuales Dios nos ha enseñado. Yo le pido que haga un ejercicio ahorita mental, a ver, recuerde algo difícil que vivió en la vida. Yo estaba pensando en este texto y vinieron a mi mente varios momentos difíciles. Y hoy al mirar hacia atrás, a veces uno puede mirar, Dios, tú me enseñaste esto. A veces uno dice, tú me sigues enseñando. Y a veces uno puede decir, aún todavía no comprendo. Y hay cosas que no vamos a comprender sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero quiero que pensemos en esto, hacer memoria y contarle a la siguiente generación lo que Dios ha hecho. Y cuéntele lo bueno, lo malo y lo feo. Miren, a mis hijos desde pequeñitos con mi esposa hemos tenido, bueno, ya están grandotes, pero cuando eran niños los acostábamos, orábamos con ellos y les contábamos historias. Y a veces historias bíblicas. Y les decíamos, esa historia está en la Biblia, ¿sí? O a veces historias de la familia y le decíamos, ese personaje era tu abuelo. Y no solo historias buenas, ¿sí?, sino también historias difíciles. Y uno decía, ¿ese era el abuelito? Sí. ¿Esa era la abuela? Sí. Porque qué bueno que ellos sepan y conozcan de nosotros nuestra historia y no por otras personas que cuando quieran dañarles el corazón le contarán esa historia de otra manera. Poder contarles y decirles, poder hacer memoria y relatar para que la siguiente generación pueda tener su fe en Jesús y seguirlo por siempre. Miren, este salmo es precioso porque es un salmo donde este hombre comienza a pedirle al Señor. Es una súplica de Señor, ayúdame. Señor, no me abandones. Muchas veces repite la expresión, no me abandones. Comienza a decir inclusive, Dios, aquí en mi vejez no quiero sentirme abandonado. Yo creo que es un salmo precioso para pensar cuando uno llega a cierta edad y a veces se siente como despreciado. Aquí el salmo habla de cómo más bien alguien que peina canas y ha vivido mucho, tiene mucho que dar y que compartir. Lo que tenemos que hacer como iglesia es valorar la experiencia de las personas de muchos años y también amar y valorar a los que vienen detrás para que puedan nutrirse de esta experiencia, pero también estos tener el ánimo y el ímpetu de los que vienen atrás. Por eso no queremos ser una iglesia de solo jóvenes o de solo adultos, ¿sí? Algunos a veces me dicen, ay, que solo Juaco piensa en los jóvenes. No, yo quiero pensar en todas las generaciones y en todas las edades. Había una época cuando la gente me decía, ay, en la confra solo hay cabezas calvas y cabezas canosas. Miren, gracias a Dios hay más niños en Sala Cuna, en la zona de Petit. Gracias a Dios. Gracias a Dios que cada vez hay más personas en años dorados. Gracias a Dios. Necesitamos que más personas de todas las edades. Gracias a Dios que en esas 104 mujeres hay mujeres desde los 26 años hasta los 80 y pico años. Eso es ser iglesia, es pasar la fe a la siguiente generación. Y este salmo nos habla de hacer memoria, contar. Si queremos que la siguiente generación siga a Jesús, que nosotros podamos inspirarlos. Y los más jóvenes que me escuchan, que ellos puedan inspirar a los que vienen detrás de Él. Los más chiquitos se van a fijar en los que tienen 15, 16, 17, cómo viven su juventud, su adolescencia. Qué precioso pensar. Hablaba una vez con un niño chiquito, 10 años, y él me decía que admiraba
a su líder. Y su líder es un muchacho de 15 años. ¿No les parece bonito eso? Y qué responsabilidad para ese de 15, ¿cierto? Ser inspiración para el de 10. Que el de 10 diga, uy, yo cuando tenga 15, o yo cuando sea grande quiero ser como él. Cuando sea grande, ¿cierto? Pero que este de 15 pueda ver en el de 25 y en el de 30. Ese me inspira y yo quiero ser como él. Pero contémosle. Miren, cuando pensamos en la compra, algunos llegan y ven el edificio y dicen, oh, qué edificio tan grande, tan bonito. Además que hace falta muchas cosas, la fachada está fea, tantas cosas que queremos arreglar y todos somos parte de ese proceso de arreglar. Pero miren, acá hay historias para contar, muchas. Cada lugar, cada cosa tiene su milagrito. Esta iglesia tiene 40 años, eso es fruto de 40 años. Y todavía nunca, ¿y cuándo termina la construcción? Nunca, siempre estamos haciendo una cosa y otra cosa. Ahora la terraza, los que no la han visto pueden subir al tercer piso y queremos remodelar el cuarto y el quinto. Pero mire, todo esto tiene historias para contar. Las campañas que se han hecho aquí para levantar fondos. Por aquí está Rafa Cernes, aquí, él es testigo. Cuando hacíamos el termómetro, ¿se acuerda Rafita? Un termómetro que va aquí, todos animándonos. Una vez salió el comité de construcción y dijo, hemos logrado la meta en promesas para construir una etapa en la que estábamos. Esa tarde se metieron a la iglesia y nos robaron. Un ladrón estaba ahí, escuchó y pensó que había plata. ¿Sí? Miren, nosotros tenemos que conocer a los que están a todo el lado porque somos familia y aún por seguridad también. Y alguno comienza a mirar al de al lado. Ese domingo se metieron unos ladrones y en la tarde nos robaron. Claro que no se llevaron nada porque no hay plata en la iglesia, pero dañaron equipos, rompieron puertas y cosas. Pero miren, gracias a Dios, cuando la gente les diga, ay, todo lo que tienen allá, eso es fruto de 40 años, de lágrimas, sudor y sangre de mucha gente. Y que ahora nosotros tenemos el privilegio de continuar. Como les he dicho otras veces, yo soy el tercer pastor, soy como el pastor de turno, luego vendrá otro. Y ese que viene construye sobre lo que otros han hecho. Primero vino Hernando Viduf, luego Luis Miguel Huertas, ahora está aquí, vendrá otro y seguimos avanzando porque la iglesia es del Señor. Pero pasarle esa fe, por eso es que es importante hacer cultura confra, saber de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos, en quién creemos, en qué creemos. Por eso hacemos cultura confra. Y hay un par de libros que hablan de la historia de la confra y la historia de la misión que dio origen a esta iglesia. Cada milagro que Dios ha hecho, hacer memoria y contarle a la siguiente generación cómo se hizo cada etapa. Y si pensamos en lo más reciente, miren, cuando cambiamos estas sillas, ¿se acuerdan? Eso fue hace poquito antes de la pandemia, 2018. Me acuerdo que las instalaron, les pusieron el plástico y las dejamos así para que cuando llegara el domingo cada uno arrancara ese plástico. Y hay un video que todo el mundo rompiendo el plástico feliz. Miren, eso fue todo también un proceso. Gracias a Dios, hacer memoria y relatar lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso cuando celebremos 40 años en abril, queremos hacer eso, llenarnos de gratitud. Que la palabra clave sea esa, gratitud. Pero hay algo más. Además de gratitud, además de confianza, además de hacer memoria y contar. Mire, este salmo nos habla de algo también muy importante en esto de pasar la fe a la siguiente generación. Quiero que piensen lo siguiente, que nosotros debemos viviendo con un propósito claro en la vida, es lo que queremos dejar como legado a la siguiente generación. Vea lo que dice el autor de este salmo. Aunque cuando sea yo anciano y peine canas, mire cómo lo describe. Anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios. Y lo repite como 2 veces en el salmo, porque había gente burlándose de él. No, a ese anciano ya Dios lo abandonó. Y él dice, no, Dios no me ha abandonado. Y dice, oh Dios, concédeme, la idea es concédeme el privilegio. Dice, hasta que anuncie tu poder a la generación que. Mire, Dios, en pocas palabras, dame vida, lo que está diciendo. Hasta, y se lo puse grandote ahí. Y luego dice, y dé a conocer tus proezas, ¿a quiénes? Mire qué es lo que Él quiere. Él quiere seguir viviendo para contarle a la siguiente generación lo que Dios ha hecho y aún a los que no han nacido. Lo que quiero que pensemos aquí es que muchas veces encontramos propósito en la vida en muchos aspectos. En la realización personal, el trabajo, la empresa, el estudio, la familia. Qué bueno todo eso. Pero la mejor realización es cumplir mi rol en esta tierra, y Dios nos ha puesto para que nosotros seamos eslabones para la siguiente generación,
para que la fe vaya de generación en generación. Y este hombre, ya anciano, muchas veces cuando uno llega a muchos años se puede llenar de tristeza, de nostalgia. Lo que él dice: Señor, quiero seguir viviendo para contarle a los que aún no han nacido lo que tú has hecho. Miren lo que estamos diciendo aquí y lo importante de esta serie. Necesitamos que más niños, que más jóvenes. ¿Y cuál es el rol del más adulto? Pasarle esa experiencia a este. Y cada edad, y los que otra vez, los más jóvenes, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, que podamos ser una cadena de ejemplo y modelo a los que vienen detrás. Por eso, al pensar en esta serie, miren, me preocupa que cada vez más vemos niños y jóvenes que se alejan de Jesús, que en los colegios se burlan de su fe, que les da vergüenza decir que siguen a Jesús, que esconden la Biblia, y ahora que uno la Biblia la tiene en el celular ya no hace falta esconderla. Yo recuerdo mi época universitaria donde llevaba a veces mi Biblia entre mis libros y me veían la Biblia y eso era motivo de escándalo. Ese loco lee la Biblia, y le decían loco, aleluya, de todo. ¿Se han burlado de su fe? ¿De quién se han burlado? ¿Qué le han dicho loco, aleluya? Levanta la mano de quién ha sido objeto de burla. Bueno, hay varios. Miren, qué bueno, porque se han burlado solo de nosotros. Uno ve en la Biblia que de los seguidores de Jesús los mataban. De nosotros solo se han burlado. Yo me pongo a pensar en eso. El día que llegue al cielo y me encuentre con todos ahí, Pablo, Pedro, y Pablo contando sus aventuras: me azotaron, me metieron preso, me querían matar. ¿Se imaginan Pedro contando sus aventuras? Juan el Bautista de pronto con la cabeza aquí al lado: a mí me cortaron la cabeza. ¿Y yo qué le voy a decir? No, de mí se burlaron, me dijeron aleluya y me dijeron loco. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuánto vale nuestra fe? ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Por eso quiero animarles a pensar en esto, que debemos también esforzarnos de vivir como Jesús quiere que vivamos, para que lo que nosotros hagamos sea inspirar a otros. ¿Sabe qué han hecho algunas generaciones? Es imponer. Usted lee la Biblia, usted ora, usted va a la iglesia. Y como por obligación, miren, cada uno debe vivir su fe. Los hijos no son seguidores de Jesús por herencia. Nadie es un hijo de Dios por herencia. Yo puedo y debo enseñarle a la siguiente generación mi fe, pero es responsabilidad de ellos decidir seguir a Jesús o no. Por eso muchos niños y muchos jóvenes a veces se aburren, y no queremos aburrir a los niños ni a los jóvenes. Por eso queremos que Aventura Confra y la zona juvenil sea cada vez más atractiva y más bonita, y que se diviertan, sí, pero en medio de esa diversión puedan conocer a Jesús, y nosotros, los más adultos, podamos transmitirles y dejar ese legado. Miren, a manera de conclusión, yo quiero ponerles algo aquí en pantalla. Es un privilegio dejar el legado a la siguiente generación, el mejor legado a la siguiente generación, aún en medio de las dificultades de la vida, la que sea, enfermedad, dolor, quebranto. Recordemos y contemos a los más jóvenes lo que Dios ha hecho en nosotros. No hay mayor propósito en esta vida que vivir para el Señor y ser ese eslabón en la historia de la salvación de otros. Que más personas conozcan a Jesús y lo sigan por siempre. Por eso Él vino a esta tierra, murió, resucitó y viene otra vez. Y le pongo unas preguntas para pensar, miren, para reflexionar. ¿Cuál es el legado que está dejando? ¿Cuál es el legado que voy a dejar? Un cristiano regañón, quejetas, amargado, frustrado. ¿Cuál es el legado? O un seguidor de Jesús que siempre inspiró a otros. ¿Cuál es el legado que estamos dejando? Miren, una segunda pregunta: ¿cómo quiere que lo recuerden? ¿Cómo quiere ser recordado? Cuando pienso en ese ejemplo de ese muchacho joven que le dijo a sus hermanos: estamos viviendo problemas, oremos como papá oraba. Me hizo recordar cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Inspirar. ¿Qué inspiramos a los otros? Esa es vida cristiana. Seguir a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Que otros puedan caminar con nosotros, para que la siguiente generación, y miren, necesitamos en este proceso levantar más liderazgo en la Confra para poder seguir extendiéndonos,
más pastores, más líderes, más miembros del consejo, más profesores en Aventura, más mentores en Aventura. Pero ¿de dónde van a salir? Nosotros. Y quiero decirles algo, miren, nosotros tenemos el privilegio de ser influencia para otros. Los que sirven en Aventura Confra como mentores, qué privilegio poder escuchar a personas que han dicho: cuando yo estuve en clases de niños, hubo una persona que me inspiró. ¿Saben qué pasa? Hay muchas mujeres ayudando allá en Aventura, faltan hombres. Ayer hubo un desayuno de hombres y le decía a los hombres: tenemos que poner en las manos del Señor todo lo que Él nos ha dado, dones, talentos, capacidades, porque necesitamos que esos niños vean hombres que los inspiran a seguir a Jesús. Que todos podamos ser personas así, inspirar a seguir a Jesús. Acompáñenme a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor por esto. Padre, gracias por este salmo tan precioso que nos habla de alabarte, de vivir agradecidos aún en medio de la dificultad. De este salmo que nos habla de hacer memoria y de relatar tus obras a la siguiente generación. Que nos habla del propósito de vivir en esta tierra. No hay mayor propósito que vivir para tu honra, para tu gloria. De vivir gastando la vida para que otros te conozcan y te sigan. Porque no hay mayor sentido de la vida sino estar contigo. Gracias, Jesús, porque tú fuiste muy claro con nosotros y en tu palabra está que separados de ti nada podemos hacer. Gracias que tú en tu palabra dijiste que estas cosas nos has hablado para que en ti tengamos paz. Que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, tú has vencido al mundo. Jesús, gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, y perdónanos por las veces que no hemos dado un buen ejemplo de lo que es un seguidor de Jesús y que hemos hecho que otros renieguen de la fe. Señor, queremos inspirar a quienes nos rodean a amarte y a seguirte, que quieran conocerte por lo que ven en cada uno de nosotros. Señor, que esta confra pueda ser ese imán que atrae a las personas a Jesús. Caminar con Jesús, caminar contigo, bendito Jesús, por siempre, hasta la eternidad. Señor, te alabamos, te exaltamos. Sírvete de nosotros en el lugar en donde nos has puesto para que la fe pase a la siguiente generación. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, el Rey de Gloria que pronto viene. Amén.